3 años después de graduarme de la universidad, decidí que necesitaba un respiro del ajetreo corporativo. El viaje de 45 minutos al trabajo, las mañanas tempranas en la oficina y las largas noches al ordenador me pasaron factura. El estrés me llevó a una noche a despertarme con dolor en el pecho y falta de aire. Convencido de que estaba sufriendo un infarto, llamé al 911. Me llevaron a urgencias. Tras pagar cientos y cientos de dólares en facturas médicas, me diagnosticaron un trastorno de pánico. Aunque mi salud mental nunca ha sido perfecta, nunca había experimentado algo tan intenso, y me sorprendió que el estrés pudiera tener un efecto físico tan grande. En contra del consejo de mis padres, mi antiguo asesor académico y mis compañeros, dejé mi primer trabajo de adulto en menos de 2 años. Por suerte, siempre había sido bastante ahorrativo y me había pagado la universidad. Así que tuve tiempo para pensar las cosas antes de que las facturas empezaran a acumularse. Encontré un trabajo mucho más cercano en un pequeño bar llamado Al. Estaba en un lugar bastante remoto, pero a menudo estaba bastante lleno, ya que era el único restaurante y bar de ese pueblo. El ambiente en el restaurante era como la noche y el día comparados con mi trabajo de oficina. Podía usar camiseta y pantalones vaqueros. Nunca empezaba antes de las 10 de la mañana, y mis compañeros se sentían como amigos, no como una competencia. Me encantaba trabajar allí, y todavía recuerdo con cariño los 2 años que pasé, a pesar de lo ocurrido. Era viernes por la noche, y nos preparábamos para cerrar a medianoche. A veces abríamos hasta más tarde, pero los últimos clientes del bar se marchaban temprano esa noche. Jean, una camarera de 20 y pocos años, estaba sentada en la barra contando sus propinas, mientras Ben y yo reponíamos la barra, lavábamos los últimos vasos de cerveza y demás quehaceres. «Date prisa, antes de que se extienda esa niebla», dijo Jean en tono de broma. «Sabes que me quedo al otro lado de la calle esta noche», respondió Ben, con tono algo molesto. Los padres de Ben vivían calle abajo del restaurante, y a veces se quedaba allí si estaba demasiado cansado o borracho para conducir a casa después de los turnos de noche. Miré afuera. No pintaba tan mal en el pueblo, pero hacia la carretera principal que llevaba a donde yo vivía, la niebla era tan espesa que la carretera prácticamente desapareció. Conducir por ahí iba a ser un rollo, dije sacudiendo la cabeza. De repente, Ben y Jean levantaron la vista de lo que estaban haciendo. Intercambiaron miradas tensas. «¿Dónde vives?», preguntó Jean. «Burlington», le respondí. Jean estaba pálida. «¿Te das cuenta de que no puedes conducir hasta allá esta noche, verdad?», preguntó. «Deberían haberte dejado ir antes de que empeorara». «O sea, tengo que hacerlo», dije confundido. «¿Dónde más podría quedarme? No conozco a nadie en el pueblo», le respondí a Jean. «De acuerdo. Puedes entonces quedarte conmigo si lo necesitas», dijo. «Puedes quedarte tirado en el sofá, pero, por favor, no salgas con esa niebla de esta noche, especialmente en la calle 23. Es peligroso. Ya hay tantos accidentes con visibilidad normal. Imagínate lo peligroso que es no poder ver a 3 metros de distancia». Y no se equivocaba. La 23 era conocida por sus accidentes mortales. Al ser una carretera rural, pero transitada de 2 carriles con muchísimas curvas cerradas, ya había tenido algunos sustos conduciendo de ida y de vuelta a casa desde el bar. Todavía me sorprendía que ella me ofreciera quedarme en su casa. Fuimos amables, pero nunca dio señales de estar interesada en algo más. Pero que me ofreciera quedarme a dormir para evitar algunas condiciones de tráfico menores me pareció exagerado. No era como si fuera una tormenta de nieve. Acepté quedarme a pasar la noche, tanto por seguridad como por curiosidad. Por si me veía como algo más que un amigo.
Tuve que ayudar a Ben a guardar algunas cosas en el vestidor, así que Jean me dijo que podía encontrarme con ella afuera y seguirla al apartamento cuando terminara. Oye, Ben, ¿crees que Jean estará interesada en mí o algo así? Le pregunté cuando estuvimos solos. Me sorprendió que me invitara a pasar la noche. Ben se encogió de hombros. Quizás, dijo. Ben no estaba como siempre esa noche. Solía ser extrovertido y bullicioso. En las noches más tranquilas del fin de semana era conocido por llevarse algunas copas escondidas a la sala de descanso. Pero esta noche había estado bastante tranquilo y completamente sobrio. Terminamos con nuestros trabajos de cierre en la noche y me estaba preparando para salir cuando Ben me detuvo. Oye, hermano, no conduzcas con esa niebla esta noche. Me da igual lo que pase en casa de Jean. Espera a mañana para volver, dijo. Eso no era propio de Ben. No tenía fama de ser un conductor seguro. Conducía bajo los efectos del alcohol con frecuencia y no se ponía a las carreras callejeras. Quería saber por qué le importaba tanto, pero estaba agotado y sabía que Jean me esperaba afuera. Asentí. De acuerdo, no te preocupes, nos vemos mañana, dije saludando a Ben. Estaba a menos de 5 minutos en coche del apartamento de Jean. Vivía en un dúplex antiguo. Cogí unas mantas, una almohada del armario y me las puso en el sofá. Le agradecí. Me sentí bastante incómodo en ese momento. Se me hacía raro pasar la noche en su apartamento cuando solo nos veíamos en el trabajo o en alguna fogata o fiesta de vez en cuando. Por suerte, Jean rompió el hielo poniendo una película de Marvel. Ambos éramos fans. Vimos algunas películas y comimos algo. Empezaba a quedarme claro que no tenía ningún interés romántico en mí, pero la verdad es que no me importaba. Seguía siendo una buena amiga y disfrutaba de su compañía. Después de un rato, mi mente volvió al extraño comportamiento de Ben esa noche. ¿Te has fijado en cómo estaba Ben? Estaba calladísimo y no se ha tomado ni una cerveza, le dije. Sí, no te preocupes, respondió Jean. Siempre es así cuando hay niebla. No le gusta hablar de ello. Pero vio un accidente grave allá afuera hace unos años, cuando había niebla y era difícil de ver. No me contó mucho, pero debió de ser bastante sangriento. Asentí. Eso tenía bastante sentido. Jean decidió irse a la cama después de que terminara la película, y yo me acomodé en el sofá. Estaba empezando a quedarme dormido cuando sonó mi teléfono. Me levanté de un salto y lo silencié rápidamente. Era mi compañero de cuarto, David. Pensé que fuera lo que fuera, por lo que llamaba podía esperar hasta la mañana, e intenté volver a dormir. Entonces, vi un mensaje. Llámame ahora, escrito en mayúsculas. Molesto, me levanté y salí al porche para no despertar a Jean. Volví a llamar a David. Bueno, ¿qué es tan importante que necesitas llamarme a las 2 de la mañana? Pregunté. Acaban de entrar a robar a la casa, respondió David. ¿Me estás jodiendo?, le dije ya bastante alterado. No, viejo, acabo de llamar a la policía y ya vienen. Acabo de llegar de casa de mi novia y parece que la puerta trasera fue forzada. Las cerraduras se rompieron, la casa está totalmente destrozada y no tenemos tele. ¡Ah, chingada! ¿Y mi Xbox?, pregunté. Lo siento, viejo, no lo veo. Bueno, David, gracias por avisar. Voy para allá. Comencé a recoger mis cosas en silencio y doblé la manta. Decidí irme sin hacer ningún ruido y escribirle a Jean por la mañana para contarle lo sucedido. No le veía sentido a despertarla, y no estaba de humor para que me convencieran de no ir a ver que me habían robado. Mi ira aumentaba a cada segundo. Odiaba lo descontrolados que estaban los robos en Worlington,
y me enfurecía aún más recordar las horas que pasé en un trabajo que casi me mata para ganar todo lo que tenía. Le escribí a David para avisarle que podría tardar más de lo habitual, ya que tendría que ir despacio para atravesar la niebla de la 23. Una vez que llegué a la autopista y me di cuenta de que estaba tan espesa la niebla, mi ira se calmó un poco. Sabía que tenía que concentrarme por completo en la conducción. Estaba bastante cansado, así que encendí la radio para mantenerme alerta. Conduje a 40 kilómetros a pesar del límite de velocidad de 88. No podía ver nada. Esta niebla era la peor que había visto en mi vida. Incluso peor que la ceguera de la nieve. Casi todas las emisoras de radio se cortaban. La única estación en la que pude obtener señal fue una estación country con algo de sonido folk. Finalmente me di por vencido y lo apagué, molesto. Empecé a ver algo de luz a través de la niebla, así que disminuí la velocidad un poco. Enseguida me di cuenta de que había una camioneta al costado del camino, con sus luces de emergencia encendidas. Disminuí la velocidad hasta detenerme detrás y salí. Había un hombre, que parecía de unos 50 años, sentado en el asiento del conductor con la puerta abierta. Estaba murmurando y llorando, con la cabeza entre las manos. «Señor, ¿está bien?», le pregunté. Siguió murmurando, sollozando al mismo tiempo. «Oiga, ¿necesita ayuda? Puedo llamar a alguien si gusta», le dije. Levantó la vista. Parecía muy angustiado y tenía la cara muy roja. «Los teléfonos no funcionan aquí. Estamos jodidos. Estamos muertos», decía el hombre. Así que volví a preguntar: «¿Qué ocurre? Puedo intentar ayudarte si quieres». «Me tocaron la camioneta». Aparté la mirada un minuto y mi camioneta no arranca, tartamudeó. «Está bien, no te preocupes, llamaré a una grúa y a la policía si necesitas, todo va a estar bien». El hombre siguió sollozando mientras yo sacaba mi teléfono e intentaba marcar a 911. Lo intenté 3 veces y la llamada no conectaba por la mala señal. Sabía que en esta zona no había buena señal, así que le dije que iba a caminar un poco más allá para intentar conseguir una mejor recepción. Es inútil. No dejaba de repetirlo. Empecé a sentirme un poco fuera de lugar. No sabía cómo calmar a alguien que estaba histérico y no tenía idea de cómo se había dañado su camioneta, ya que a simple vista se veía bastante bien. Si alguien realmente se metió en su camioneta, ¿seguía ahí afuera? Caminé unos 15 metros, lejos de donde estábamos estacionados, y de nuevo intenté llamar al 911. Seguía sin señal. Maldije la cobertura de Verizon y volví con el hombre de la camioneta. «Oiga, señor, no estoy teniendo suerte aquí, pero si quieres acompañarme hasta la gasolinera, podemos pedir ayuda desde ahí». No, eres uno de ellos, ¿verdad?», empezó a murmurar cosas sin sentido. «Llevo aquí 6 horas. Nada es real», seguía el hombre. «El camino debería de haber terminado hace kilómetros». Empecé a pensar que podría ser un problema de salud mental y no del coche. «De acuerdo, no pasa nada», le interrumpí. «Ya estás a salvo. Puedo llevarte por la carretera y todo irá bien». El hombre no se lo tomó a bien. Comenzó a gruñir mientras buscaba algo del otro lado del asiento. Para mi horror, sacó una escopeta. Retrocedí. «Lo siento», dijo el hombre. «No iba a intentar hacerte daño». «No pasa nada, me voy», dije mientras retrocedía con las manos al aire. Siguió apuntándome hasta que me perdí de vista. Corrí a mi coche. Cerré la puerta de golpe y salí disparado. El corazón me latía con fuerza mientras aceleraba por la carretera neblinosa. Cuando dejé de ver las luces de la camioneta, aminoré la marcha, sabiendo que no podía seguir tan rápido. Me costaba regular la respiración, así que busqué en mi bolso
intentando sacar mi respirador para el asma. Decidí que probablemente estaba lo suficientemente lejos como para parar, así que lo hice. Y por suerte pude tomar mis medicamentos. Estaba sentado, ahí intentando orientarme cuando sonó el teléfono. Lo contesté rápidamente, feliz de que por fin tuviera cobertura. Era Jean. ¿Dónde estás?, preguntó. Podía percibir la preocupación en su voz y empecé a sentirme culpable. Lo siento, Jean, tenía que conducir a casa. Era una emergencia, intenté explicarle. ¿Dónde estás ahora?, preguntó nuevamente. Sigo en la 23, de camino a Burlington. Me han parado, me acaba de pasar algo bastante raro y casi me dio un susto de muerte. No puedes estar allá afuera solo, Owen. Se pone peligroso de maneras que no entiendes. Voy a ir a buscarte. No, Jean, de verdad, no hay razón para que te arriesgues a conducir hasta acá. Acabo de ver a un tipo paranoico y me asustó, pero no es para tanto, ¿sí? Me di cuenta de que había colgado e intenté devolverle la llamada. El teléfono no conectaba por donde lo moviera. ¡Maldita sea!, dije golpeando el volante con las manos. No me sentía con fuerzas para irme porque ella sabía dónde estaba y ya venía para acá. Pero tampoco quería quedarme aparcado a un lado de la carretera peligrosa en medio de la niebla. Después de unos 10 minutos, salí al bosque a orinar e intentar tener mejor señal. Mientras volví al coche, vi una luz tenue. Entrecerré los ojos y vi la silueta de una persona con una linterna. Parecía corpulenta y algo alta, como el hombre de la camioneta. No quería quedarme para averiguar si era él o no, así que salí corriendo a mi coche. La niebla también era densa en el bosque y dificultaba la visión entre los muchos árboles. De repente, choqué con algo. Me dejó sin aliento y me hizo sangrar la nariz. Retrocedí de un salto y miré hacia arriba. «Owen», dijo Jean. «Jean, ¿estás bien?». «Sí, pero no mucho», bromeó. «¿Sabes? No deberías de haber salido. Es imposible ver y hay un loco allá afuera con un arma», le dije. «No quería dejarte solo aquí afuera. Tenemos que irnos antes de que la niebla empeore», dijo, siguiéndome de vuelta al coche. No veía cómo era posible que la niebla empeorara. Había conducido con niebla muchas veces a lo largo de los años y nunca había visto algo así. Era como intentar ver a través de la leche. «¿Quieres que conduzca?», preguntó Jean. «Ya he visto esto antes y creo que puedo hacerlo», asentí. Se me hizo raro que ella condujera mi coche, pero ya estaba bastante alterado y ella parecía segura. Seguimos adelante, aunque a una velocidad mayor a la que me sentía cómodo. Le sugerí que redujera la velocidad un par de veces y al principio accedió, pero enseguida recuperó la velocidad. No tenía ni idea de cómo podía ver la carretera y mucho menos otros coches. Decidí que probablemente era mejor no distraerla. Al final, me sentí tan incómodo con su velocidad que le pregunté si podía pasar en la gasolinera Quick Stop, que estaba a unos kilómetros antes de la salida a Burlington. Debería estar a punto de llegar. Accedió. Para cuando llegamos a Quick Stop, temblaba de miedo. Jean dijo que se quedaría en el coche, así que entré solo. Me encerré en el baño y me eché agua fría en la cara. Sonó mi teléfono. Era Jean. «Hola», contesté. «¿Dónde estás, Owen? Llevo como 10 minutos en la 23 y no te he visto». Sentí un escalofrío. «¿Estás afuera, en el Quick Stop, esperándome?», tartamudeé. «Deja de molestarme, Jean. Ha sido una noche rara, ¿sí?». «Owen, escúchame. Lo que sea que esté en Quick Stop, no soy yo. Debería haberte dicho lo grave que era eso antes de que te fueras. Algo paranormal que nadie entiende ocurre cuando la niebla cubre la 23. Le pasó a mi abuelo hace años».
Siempre fue muy paranoico con la niebla, pero nunca le contó a nadie por qué. En sus últimos años, me contó más sobre lo que vio allá afuera. Pueden manipularte y distorsionar tu percepción. No tienes mucho tiempo, saben que estás allá afuera. Me costó recomponerme y me entró un sudor frío. La extraña actitud de Jean en el coche empezó a tener sentido. Escúchame, dijo Jean. Encuentra algo que puedas usar como arma y no les digas que estás ahí hasta que estés listo. Ella continuaba hablando mientras yo intentaba preguntar desesperadamente qué eran cuando se cortó la llamada. Llamaron a la puerta. Owen, ¿estás bien? Escuché la voz de Jean. Sabía que necesitaba ganar tiempo. Intenté sonar lo más normal posible. Sí, dame un minuto, salgo enseguida, ¿sí? Oye, ¿puedes ir a mirar al coche y ver si tengo un encendedor? Sí, solo date prisa para podernos irnos de aquí, respondió la Jean afuera de la puerta. La oí alejarse. Cuando oí el timbre de la puerta al cerrarse, salí sigilosamente del baño. Recorrí la tienda buscando algo, cualquier cosa que pudiera utilizar como arma. No había nadie más en la tienda, aparte de que estaba abierta 24 horas, ni siquiera un cajero. Por desgracia para mí, esta no era una de esas gasolineras sospechosas que vendían puños de bronce americanos y navajas. Miré hacia afuera y vi que quienquiera que se hacía pasar por Jean estaba de pie junto a mi coche. Si pudiera subir al coche antes que ella, podría largarme. Al ver las pocas opciones, salí corriendo. El ser que se hacía pasar por Jean debió notar mi determinación mientras intentaba frenéticamente volver al coche. Estaba a medio camino cuando la empujé mientras gritaba. De repente, estaba delante del coche y antes de que pudiera frenar, sentí el impacto de mi coche contra algo. Rápidamente puse la marcha hacia atrás y salí corriendo. Sabía que tenía que salir de ahí. Aceleré, a pesar de no tener visibilidad. Volví a llamar a Jean y al tercer intento por fin conectó. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, pero ¿qué pasa?, le dije. Es demasiado para explicarlo ahora mismo. Concéntrate en salir de ahí, Owen. Si has pasado por la parada rápida, no deberías de tardar mucho más. No confíes en ninguna interacción que tengas en la 23 esta noche. Han salido algunos ya. ¿Y quiénes son?, pregunté. Nadie sabe cómo se llaman, respondió Jean. Pueden cambiar de forma y distorsionar las cosas. Sal de la carretera en cuanto puedas. Seguí conduciendo a un ritmo lento pero constante, con la esperanza de empezar a ver las luces de adelante. Sin embargo, para mi horror, vi dos luces intermitentes a pocos metros de mí. Giré bruscamente para evitar chocar con el coche. Un hombre corrió a mi lado y empezó a golpear mi ventana. Era el tipo de la camioneta. No estaba seguro de si era uno normal o uno de ellos, pero no quería arriesgarme. Intenté acelerar para adelantarlo, pero la grava suelta me frenó. Por favor, hombre, lo siento por lo de antes, comenzó. Tengo esposa y 2 hijos en casa. Necesito salir de aquí, por favor, ayúdame. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta y entró. No estaba seguro de por qué me arriesgué. Además de que intentó advertirme antes y tiene un arma que podría necesitar en algún momento. Hey, ¿dónde está el arma?, pregunté. Se sentó en el asiento del medio. Se quedará ahí. No la tocaré, lo prometo, dijo el hombre. Conduje, sin estar seguro de haber tomado la decisión correcta. Me enteré de que el tipo se llamaba Josh y vivía al otro lado de Wellington. Parecía un tipo muy normal, y empecé a sentirme más tranquilo a medida de que avanzaba en el viaje. ¿Qué te trae la 23 esta noche?, le pregunté con indiferencia. Se rió entre dientes.
y miró por la ventana. Me pareció extraño y de repente tuve un mal presentimiento, así que lo seguí observando de cerca. Me miró y capté su mirada en sus ojos. Eran grises, sin pupila visible. Recordé que tenía los ojos marrones cuando lo vi junto a su camioneta. No era él. Frené a fondo y al mismo tiempo, ambos intentamos tomar el arma. Se abalanzó sobre mí, intentando arrebatármela de las manos. Luchamos un momento. Conseguí agarrarla y apreté el gatillo mientras él se abalanzaba sobre mí. El disparo me zumbó en los oídos. Como pude, lo saqué del coche y tiré el arma al bosque. Para mi suerte, mi coche no recibió el impacto de la bala ya que tenía la ventana abierta. Temblaba, alejándome a toda velocidad en la noche. Sentí que llevaba horas en ese camino. Intenté llamar a Jean varias veces más. La llamada se cortó varias veces y luego sonó. ¿Estás bien?, pregunté frenéticamente. Sí, tuve que dar la vuelta. Se estaba poniendo demasiado peligroso. Siento no poder haberte ayudado, dijo Jean. No pasa nada. Otro intentó atacarme, pero ya casi salgo, le dije. Seguimos hablando por teléfono hasta que Jean llegó a casa sana y salva. Nuestra conexión empezaba a cortarse de nuevo, así que le dije que le avisaría cuando llegara a mi casa. Fue un milagro. Cuando empecé a ver las luces de Burlington, la niebla se disipó rápidamente al salir de la 23. Respiré aliviado. Volví a casa a toda velocidad, todavía temblando y sudando. Al llegar a mi casa, David me saludó. ¿Qué dijo la policía?, pregunté intentando sonar lo más normal posible. En ese momento, un robo era la menor de mis preocupaciones. Una expresión de genuina confusión cruzó el rostro de David. ¿Qué policía?, preguntó. Miré alrededor de la sala. Nada parecía fuera de lugar y no faltaba nada. Dicho esto, sabía que no me convenía sonar como un loco. ¿No escuchaste de algún robo por aquí? Alguien del trabajo dijo que hubo uno en Burlington esta noche. Improvisé. David parecía confundido. No he oído nada, respondió. Me fui a la cama e intenté dormir un poco. No tenía idea de qué estaba pasando ya, pero supuse que ya había superado lo peor. Me desperté temprano a la mañana siguiente y me preparé rápidamente para ir a trabajar. Cuando me di cuenta que esto implicaría ir por la 23, dudé. Salí y el cielo estaba despejado. Busqué en Google Maps para ver si había otra forma de llegar a Al. Había algunas carreteras secundarias que podía tomar, pero serían casi el doble de largas. Decidí tomar el toro por los cuernos y tomar esa carretera. Todo parecía bastante normal. La radio funcionaba bien y la música me ayudó a mantener la calma. Finalmente, empecé a relajarme. Recordé que casi me quedaba sin gasolina, así que intenté detenerme rápidamente, pero tuve que frenar a fondo. Al ver la cinta amarilla y varios coches de patrulla, di la vuelta con cuidado para irme. Al ver a Ben y a varias personas más del pueblo al borde de la cinta, aparqué el coche al otro lado de la calle y me acerqué. «Hey, Ben, ¿qué pasa?». Ben se dio la vuelta y me sorprendió verlo llorar. Negó con la cabeza. «A Jean la atropellaron. Quien quiera que lo hiciera se dio a la fuga. Ni siquiera pidieron ayuda. A un tipo de Burlington también le dispararon más adelante en la carretera. Creo que trabajaba en la ferretería del pueblo». Empecé a temblar. «¿Dónde está Jean ahora?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Ha fallecido», dijo Ben. «Lo siento mucho, Owen». Me encerré, dando un puñetazo al volante y llorando. Ben se acercó e intentaba calmarme, pero yo estaba desconsolado. Jamás lo superaría. Nunca me condenaron ni me interrogaron porque las cámaras de seguridad del Quick Stop
No funcionaba la noche de la niebla. Más tarde, revisé mis registros de llamadas y solo tenía una llamada de esa noche. La primera llamada que me hizo Jean para decirme que venía a buscarme. No había constancia de la llamada de David. Dejé el pueblo, rompí el contrato de arrendamiento y me mudé a otro estado al final de la semana. No puedo quitarme la culpa que siento a diario, y nunca olvidaré cómo Jean se esforzó tanto por mantenerme fuera de la niebla. Nunca volveré a conducir con niebla.